Bien, otros detallitos que nos habían quedado pendientes de la serie de Taylor eh, son así rápidamente lo siguiente, ¿verdad? Si ustedes se fijan, habría que distinguir en la notación de Taylor quién es X u Y, ¿sí? Ante todo, ¿verdad? Y quién es este H, ¿sí? Eh, Muchas veces Taylor se define como que estamos queriendo representar el valor de una función verdadera, o sea, el valor verdadero de una función a través de las derivadas. Así se dice en general, aunque hay un término que no es, al menos un par de términos que no son derivadas, pero así se dice a través de las derivadas en otro punto, ¿sí? De la misma curva verdadera. Entonces, el punto que queremos encontrar de la curva verdadera, usualmente, digamos, no usualmente, sería este como un ejemplo, este que estoy poniendo en rojo, ¿sí? Y a ese punto se le llama, bueno, al menos en términos del Chapra, que es el libro que ustedes están usando, se le llama x sub i más 1, ¿sí? Eh, y el punto donde se están encontrando esas derivadas, ¿sí? Que como les vuelvo a repetir, no al menos eh, al perdón si dije dos, al menos un término no es derivada. El x sub i es el punto donde estamos calculando todas esas derivadas, ¿sí? Que sería en este caso este que estoy poniendo en azul. Entonces, si ustedes se fijan, la expansión de Taylor para el término de orden cero, eh, pues sencillamente es el valor de la función, ¿sí? Es el valor de la función en ese x sub i, ¿sí? Es una constante, ¿sí? Es esta altura. Esta altura es lo que vale la función, ¿sí? Esta altura, eh, esta altura que estoy señalando acá, ¿sí? ¿Sí? Desde aquí hasta acá, esta h, ¿sí? Perdón, no es h, disculpen. Es y, digamos, y sub 0, ¿sí? Esa altura y sub 0 es esta f de x sub i, ¿verdad? ¿Sí? Es sencillamente esa altura y sub 0, ¿sí? Es el término constante. Si ahora nosotros añadimos el término de primer orden, observen que es la derivada, esta sí ya es una pendiente, es la derivada de la función verdadera evaluada en el x sub i, ¿sí? Este x sub i, como lo dije antes, es el punto donde se están calculando las derivadas, ¿sí? Entonces, luego, si se fijan, esta suma, como lo dijimos en el video anterior, es esta misma, ¿sí? Entonces se le añade este otro término que ya es de segundo grado. Observen que esto implica hacer la segunda derivada, ¿dónde, muchachos? Siempre, siempre aquí, ¿sí? Siempre la derivada en x sub i, ¿sí? Observen que en este caso x sub i vale 0, pero podría ser que no sea 0, podría ser otro punto, ¿sí? Entonces, esa segunda derivada, ¿sí? Ya implica evaluar la forma funcional de la función real, ¿sí? La función real es obviamente esta, ¿sí? Esta que está acá. La derivamos y la evaluamos en este x sub i, ¿sí? Entonces, como quiera que sea el caso, muchachos, cuando nosotros evaluamos la primera derivada, ¿sí? La segunda derivada, la función misma la evaluamos en x sub i, eso da constantes, ¿sí? Eso da constantes. Estos valores de la función evaluada en x sub i, la función, la primera derivada de la función evaluada en x sub i, la segunda derivada de la función evaluada en x sub i, esos son estos términos, muchachos, son estos de acá, miren. Por ejemplo, sería este
Si se fijan, todos son términos constantes. Es este, ¿sí? Es este que está acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese es el significado del x sub i. El x sub i es el valor de x donde evaluamos esas derivadas. Si tomamos como derivada, o yo más bien diría la función y sus derivadas, disculpen, porque aquí estamos evaluando la función misma, ¿sí? La función de qué función y qué derivada de qué. Bueno, la función verdadera, o sea, la famosa función que en el video pasado, ¿sí? Era esta función verde, ¿sí? Esta función la estamos evaluando en este punto y luego la derivamos y evaluamos siempre en x sub i, ¿sí? Luego la derivamos por segunda vez y evaluamos en esta x sub i. Entonces todas esa función evaluada en x sub i y sus derivadas evaluadas en x sub i dan origen a estas constantes, ¿sí? Dan origen a estas constantes, ¿sí? Entonces observen que las derivadas en Taylor siempre aparecen como constantes porque están evaluadas en el x sub i, que es el punto es un punto como de referencia que no es el que queremos aproximar. Y aquí viene ya lo otro de la notación de Taylor, que es el x sub i más 1, ¿sí? El x sub i más 1 es precisamente el valor de x donde queremos encontrar el valor de la función, pero aproximado a través de la serie de Taylor, ¿sí? Entonces x sub i más 1 me está representando el valor donde quiero encontrar, es el valor de x, donde quiero encontrar el valor de la función, ¿sí? Evaluada en ese x sub i más 1, pero aproximada la función por la sumatoria de Taylor, ¿sí? Eso quiere decir que este x sub i más 1, ¿sí? En la serie de Taylor lo voy a reemplazar aquí, donde está esta x, ¿sí? Este x sub i más 1 lo voy a reemplazar aquí donde está la x, ¿sí? Aquí donde está la x. Eso es lo que se hace, ¿sí? Ese x sub i más 1 es el que se reemplaza donde está la x, ¿sí? Ahora, ¿de dónde salen estas expresiones, verdad? X menos... ahí dice x menos 1, pero yo voy a decir x menos a, donde a vale 1, ¿verdad? X menos a al cuadrado, x menos a al cubo, x menos a a la cuarta. Yo sé que dice x menos 1, pero yo voy a decir x menos a, ¿sí? Esas expresiones de forma x menos a la n, ¿sí? o a un exponente, son estas h's. Miren, muchachos, esta h que está acá, esta h que está acá, esta h al cuadrado que está acá, aquí está definida, ¿sí? Se define como la x menos, ¿sí? La x sub i, y eso es algo que ustedes deben de tomar en cuenta. La famosa a que yo decía, ¿se acuerdan que yo decía x menos a? ¿Sí? Entonces la a es la x sub i, donde nuestra x sub i, esta x sub i es esta x sub i, esta, ¿ve? Es el punto de referencia, es la x de referencia que les decía, donde se evaluaba la función y sus derivadas, ¿sí? Entonces la x sub i más 1, ¿sí? La x sub i más 1 no es más que la x donde voy a... Entonces les decía que la x sub i más 1, ¿sí? Es el valor de la x donde queremos encontrar el valor de la función, pero aproximado a través de la expansión polinómica de Taylor. Entonces, dado que, si ustedes se fijan, Taylor siempre está dado en términos de h, y h es esta diferencia, ¿sí? Esta diferencia que está acá, se puede ver de dos maneras, muchachos. Se puede ver como una fórmula, ¿sí? Observen que bueno, obviamente aquí sería x menos x sub i, ¿sí? Entonces cada vez que veamos h,
realmente tenemos la diferencia de la variable x, porque podemos querer encontrar el valor verdadero de la función en cualquier x. Si en este caso esa x, que es la misma x sub i más 1, vale 1, pero podría ser 5, podría ser 0.5, etcétera. Entonces esta expresión, ¿sí? Esta expresión es cada una de estas, ¿sí? Observen que siempre es x menos 1, ¿sí? Es x menos 1 al cuadrado, ¿sí? X menos 1 al cubo. ¿Por qué siempre es x menos 1? Bueno, aquí se me fue eso. ¿Por qué siempre es x menos 1? Porque este menos 1, ¿sí? Este menos 1 que está acá es el famoso x sub i, ¿sí? Entonces, por eso les decía yo que no hicieran mucho caso a la figura y al polinomio que tenemos acá, porque solo eran ejemplos genéricos. Lo que quiere decir es que el x sub i vale 1, ¿sí? Y digamos, este x sub i más 1, supónganse que valga 3, ¿sí? Entonces, el x sub i vale 1, entonces por eso es que vemos 1, ¿sí? Vemos 1 aquí, aquí vale 1, ¿sí? Aquí vale 1, ¿sí? Y cuando estemos listos para reemplazar este 3, ¿sí? Este 3 lo voy a poner en verde, ¿sí? Este 3 que he puesto aquí, ¿sí? Cuando estemos listos para poner este 3 en la x, ahí es que ya se le llama x sub i más 1. Entonces este 3, ¿sí? Este 3 es esta x sub i más 1, ¿sí? Y este 3 es el que va a ir en esta x, ¿sí? Va a ir en esta x, va a ir en esta x, ¿sí? Va a ir en esta x, ¿sí? Entonces, en síntesis, supongamos que x sub i vale 1, ¿sí? Bueno, lo voy a poner mejor con rojo, ¿sí? Para resaltar más, que x sub i vale 1 y que x sub i más 1 vale 3, ¿sí? Entonces observen que la expansión en Taylor siempre va acompañada de estos términos h, ¿sí? H al cuadrado, h al cubo, h. Entonces h es de la forma x menos x sub i, ¿sí? Es de esta forma. Cuando lo tomamos de esta forma, o sea, de esta forma, es esta fórmula. Es cualquier x y el x sub i, donde el x sub i es este x sub i, ¿sí? Este x sub i de acá, ¿sí? Este es este x sub i de acá, ¿sí? Y así, ¿verdad? Este es este x sub i de acá, ¿sí? Y cuando ya tenemos certeza de en qué valor vamos a calcular el valor que queremos de la función, ¿sí? En este caso, este valor de acá, voy a borrar este valor de acá, y dijimos de que este valía 3, ¿sí? Suponiendo que este valga 1, ¿verdad? ¿Sí? Suponiendo que x sub i vale 1. Entonces, este x sub i más 1 lo reemplazamos aquí, ¿sí? Lo reemplazamos aquí, aquí, según el número de términos de Taylor que tengamos, ¿verdad? En este caso tenemos 5 términos de Taylor, porque este es un término de Taylor, aunque no lo crean. El primer término de Taylor es este, ¿sí? Que es el término de orden 0, ¿sí? Lo que me indica este 1 es que esta altura de aquí para acá, ¿sí? Esta altura de aquí para acá vale 1, ¿sí? Esa altura vale 1. Eso es lo que me indica ese primer término de Taylor, ¿sí? Y esa es un poco la explicación de Taylor, muchachos. Vamos en la siguiente clase a ver lo que se llama la expansión o serie de Maclaurin. La expansión o serie de Maclaurin se da cuando precisamente tenemos este caso, cuando el x sub i vale 0. Así básicamente, cuando la x sub i vale 0, es decir, cuando en vez de este 1 tenemos 0 aquí, ¿sí? En vez de este 1 tenemos 0,
¿sí? Aquí tenemos 0. Aquí tenemos 0 y así para todos los términos de Taylor. Cuando eso ocurre, cuando la x y vale 0, entonces es que tenemos la expansión de Maclaurin o la serie de Maclaurin. Eso es todo, esa es la diferencia entre Taylor y Maclaurin. Bueno, llegamos hasta acá, gracias.